ya es genético, es decir, desde cuando se comienza a vivir, ya el niño ya está con la tendencia a asociarse, necesita de otros, y a medida que crecemos, tenemos esa relación con los padres, tal vez hermanos, tal vez tíos. La relación familiar es la primera relación que conocemos. Y posteriormente cuando vamos a la escuela, al jardín de infantes, escuela, colegio, eh, nos vamos acostumbrando a estar con otros. ¿Por qué nos interesa estar con otras personas? Porque también, si por un lado uno puede tener, cuando es chico, miedo a la interacción, por otro lado también tenemos necesidad de la interacción. Los seres humanos no estamos hechos, en general, para estar solos, para estar aislados. Generalmente estamos para estar con otros. Necesitamos el reconocimiento de otros. Si no tuviéramos una participación con otros seres humanos, llegaría el momento en que no podríamos desarrollar bien el lenguaje, por ejemplo. El lenguaje se desarrolla gracias a la relación con otros. No solamente el lenguaje, muchas capacidades de actuación en tal o cual eh, variante o necesidad, la obtenemos de el aprendizaje con otros. Está bien, nuestros padres nos pueden enseñar muchas cosas, pero hay muchas otras que las tenemos que aprender en el entorno social en que vivimos. Los aspectos de camaradía, por ejemplo, en colegio son muy lindos. El hecho de que uno se asocia a un grupo en colegio es interesante. Asociarse a un grupo, tener un grupo de amigos con los cuales uno normalmente juega, charla, de alguna manera se socializa, ¿no es cierto? Entonces, este proceso de socialización es muy importante. Nos convierte realmente en seres humanos. Repito, el ser humano no está para vivir aislado. El ser humano se desarrolla en sociedad. Por lo tanto, la base de la psicología social parte de esto. El ser humano no vive aislado, vive con otros y necesita de esos otros. Por lo tanto, la psicología social va a estudiar toda la relación que puede haber entre seres humanos, toda clase de relación. Por eso los diferentes capítulos de la psicología social son maneras en que la ciencia ve las relaciones sociales. A partir de esto, ¿no es cierto? Eh, la idea es que nosotros necesitamos de otros. ¿Sí? Una persona que se aísle totalmente podría dejar de hablar, podría olvidarse del lenguaje, y esto sería penoso, porque justamente el lenguaje significa la socialización. Gracias a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los familiares, es que un niño aprende a hablar. Ahora, no es que aprenda a hablar, y esto es un misterio, no es que aprenda a hablar solamente las primeras palabras, porque yo he visto con mis hijas que les enseñábamos algunas palabras y tanto mi esposa como yo íbamos marcando qué palabras nuevas iban apareciendo en el lenguaje de nuestras hijas. Pero llegó un momento en que no podíamos ya anotar todas las palabras. De pronto, ¡brum!, es como si ya supieran casi todo el desarrollo de todas las palabras. Y palabras que ellas no sabían, las inventaban. Pero la palabra era correcta, aunque sea un invento, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi hija menor una vez le dijo a mi hija mayor, como ella había puesto una radio muy fuerte, le pidió que desaumentara la radio. Claro, ella había escuchado que hay que aumentar el volumen, ¿no es cierto? Pero ella no sabía que había una palabra para decir disminuir el volumen. Entonces ella dijo desaumentar. Lo inventó seguramente.
pero era correcto. Desaumentar es hacer decrecer algo. Seguramente ella escuchó alguna otra palabra donde el prefijo des significaba menos, ¿sí? Pero en este caso dijo bien, por favor desaumentar el volumen. No es la palabra común, que es disminuir, ¿sí? O bajar el volumen, disminuir el volumen. Ella dijo desaumentar, por favor. Estaba bien. ¿Esto qué significa? Que yo me asocio a las ideas de los lingüistas que piensan que el cerebro solo procesa las posibilidades de el idioma. Es decir, ya el cerebro tiene posibilidades de desarrollar todo el esquema idiomático. Las posibilidades de nuestro idioma las llevamos ya en nuestro cerebro. A partir de el cerebro solo va asociando y creando palabras. Incluso si no nos enseñaran más a partir de ahí, un ser humano solo podría ir creando palabras. De manera que hay propiedades cerebrales muy interesantes para el lenguaje. Por eso los niños pueden aprender 2 o 3 idiomas al mismo tiempo. Y es importante que un niño aprenda por lo menos 2 idiomas desde que es pequeño, porque el cerebro solo se encarga de asociar cuando es necesario o disociar cuando es necesario. Eh, Así que nosotros, hasta para aprender a hablar, eh, necesitamos ensayar con otros también. Porque el lenguaje puede aparecer en el cerebro, pero tenemos que ensayarlo con otros para saber si ese lenguaje sirve o no sirve. ¿Para qué queremos el lenguaje? Para decir algo a alguien. De manera que por una parte es posible que el lenguaje se desarrolle solo en el cerebro, pero ese lenguaje que se desarrolla solo en el cerebro necesita una confirmación, una corroboración. Entonces tengo que hablar con otros. El hablar con otros me va a reforzar mi capacidad lingüística. Y entonces voy a hablar cada vez mejor, porque voy a entender además lo que digo, sabiendo que otros entiendan lo que yo hablo. Y así se va formando el idioma. Entonces, la sociabilidad que podemos tener es importante para nuestro desarrollo individual. No podríamos desarrollarnos individualmente si no fuera en sociedad con otros. Esta es la paradoja, digamos, ¿cierto? Ninguna persona puede desarrollarse sola, aislada. Es muy difícil. Eh, el aprendizaje del mundo tiene que ver con otros. Mínimamente con los papás, por supuesto. Mínimamente. Pero la relación con otros es importante, más allá de la relación con los padres. Relación con personas de tu edad, de tu mismo grupo etario. Es muy importante porque ahí tú aprendes a valerte por ti mismo, aprendes el punto de vista de otros que son iguales que tú, aprendes a aprender junto con otros. Es muy interesante aprender a aprender, ¿no? Porque el aprender a aprender es algo que se da en comunidad. Tú ves cómo otros aprenden, cómo otros tienen sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, si tú ves que otro tiene un problema, tú dices, bueno, trataré de no tener ese problema yo. Si tú dices que otro habla una cosa y tiene mucho éxito, tú dices, ajá, es así como hay que hablar. Así que el conjunto social permite el crecimiento individual. No es que una persona como individuo se hace más lista estando aislado. Tiene que haber un mínimo de relación con otros para el lenguaje, mínimamente, ¿sí? Parte del lenguaje puede ser entonces eh, inducido por reacciones cerebrales, pero el lenguaje se amplía y se acumula y se ejercita
en relación con otros. No es una persona aislada la que puede perfeccionar su lenguaje, sino una persona que está en relación con otros. De manera que esto de relacionarse con otros tiene muchas ventajas, muchos beneficios. Si bien con el tiempo nosotros vemos que aparecen diferencias, pero esas diferencias son diferencias que nosotros las entendemos como diferencias además, porque estamos con otros y sabemos en un momento determinado qué es lo que queremos y lo que no queremos. Entonces sabemos con qué personas podemos asociarnos porque piensan más o menos lo mismo que uno, porque tienen más o menos las mismas oportunidades o las mismas apetencias que uno, casi los mismos objetivos que uno. Entonces vamos eligiendo en el entorno social poco a poco las personas que nos llevamos mejor, nos sentimos mejor, tenemos variedad de gustos, de aspiraciones. Esto se hace más patente cuando elegimos una pareja. Eh, Hay muchas maneras de elegir pareja y mucha gente a veces elige la pareja por lo que llamamos enamoramiento, que significa el estar atraído por la parte física o emocional de otra persona. Eh, este hecho también nos puede llevar a veces a fracasos en la relación porque a lo mejor hemos tomado en cuenta algunos valores que no eran tan importantes y hemos dejado de tomar en cuenta valores que sí eran importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú quieres casarte, un valor importante que a lo mejor te resulta importante es la fidelidad. ¿Y cómo puedes medir la fidelidad? A través del tiempo. Entonces, si conoces a una persona y a los 15 días te casas, no tienes tiempo de encarar ese valor. Tendrías que estar con esa persona por lo menos un año para ver si el tema de la fidelidad aparece o no aparece o cómo aparece, si es que es una cuestión que te importa mucho. Ahora, si no te importa el problema de la fidelidad, puedes casarte más rápido, digamos, porque no es un tema problemático para ti, ¿no es cierto? A lo mejor el tema problemático para ti no es ese, sino el hecho de si coincides con esa persona, si te llevas bien con esa persona, si no hay tanta discusión por cuestiones domésticas o intelectuales. A lo mejor esa área es la que le interesa a alguien, y no necesariamente el área sexual. La persona piensa que si su pareja tiene sexo con otros, no importa, no es tan importante, pero él apela a otros valores. ¿Sí? Por el contrario, hay personas que al tema de la fidelidad le dan muchísima importancia, y no le importaría a él si la otra persona no coincide con algunas aspiraciones o con algunos gustos, ¿no es cierto? No le importaría. Lo que sí le importa es que la otra persona sea fiel. Entonces cada cual va buscando, de acuerdo a experiencias anteriores o a tendencias inconscientes, cada persona va buscando algo en el otro que él necesita. Eh, y les digo, es muy difícil que una persona viva aislada, es difícil. Fíjense, los sacerdotes, por ejemplo, las monjas, viven en comunidades. Sí pueden renunciar, teóricamente, digamos, renuncian a la sexualidad. Esa renuncia a la sexualidad, ¿por qué se da? Porque ellos piensan que Jesucristo no tuvo ninguna pareja, porque Él entregó toda su vida a cumplir una misión en la tierra. Entonces se supone que la monja o el sacerdote quieren seguir los pasos de Jesús y quieren ellos hacer una misión en la tierra. Y para que esa misión sea posible, no tienen que casarse ni tener hijos porque eso los desviaría de la misión que tienen en la tierra. Son creencias, ¿no? Son creencias. Pero aún así, los sacerdotes viven en comunidades, o las monjas viven en comunidades. Es decir, el aislamiento total no es previsto incluso en esos lugares. Así que la tendencia a la socialización es natural en el ser humano. Tendemos a formar sociedades. No tendemos a ser seres únicos, aislados. Aislado significa hacer una isla, digamos.
estar en una isla, aislado. Y no vale la pena el aislamiento y no estamos hechos para eso. Puede ser que uno viva relativamente aislado, pero siempre y cuando tenga relación con otros. Esto parece paradójico, pero se explica. Por ejemplo, yo o cualquier persona, ustedes también, en algún momento uno quiere estar en su casa leyendo algo, o escuchando música, o escribiendo. Es decir, uno necesita ciertos momentos de soledad para aprender, para leer, para escuchar música, para escribir, para crear. En esos momentos uno necesita estar solo, pero son momentos. Después uno necesita salir, porque si yo escucho música o veo películas o leo libros, significa que a través de eso yo me estoy asociando con otros. Me estoy asociando con aquellos que escribieron ese libro, con aquellos que hicieron esa película, con aquellas personas que hicieron esa música, ¿no es cierto? Es decir, me estoy asociando, a veces directa o indirectamente, a aquellas personas que han hecho alguna obra. Y eso es importante para mí. Cuando estoy escuchando música de un músico famoso, que sé yo, Beethoven, me estoy, me estoy apropiando no solamente de la música que hizo Beethoven, sino de la interpretación que está haciendo una orquesta. Y yo sé que esa orquesta está hecha por muchas personas, por muchos músicos. Entonces sé que me estoy asociando al resto de la humanidad a través del arte. El arte no se hace solo, alguien lo hace, ¿no es cierto? Hay un músico, hay una orquesta, hay gente que produce esa música. Entonces, en esos casos, lo mismo, aunque sea indirectamente, me estoy asociando con otros, con la obra que otros han hecho. El mundo cultural en que vivimos ha sido hecho por otras personas y es reproducido por otras personas permanentemente, ¿no es cierto? Si yo escucho una grabación de una música que me interesa, esa grabación está hecha por alguien, alguien produjo esa música. Y como alguien produjo esa música, esa grabación implica que yo estoy, gracias a los que hicieron esa grabación, estoy inmerso en esa música. Pero es gracias a la música grabada por otros. Es decir, que siempre directa o indirectamente yo estoy en sociedad con las cosas que de alguna manera puedo sentir, vivir, experimentar. Yo estoy en la sociedad. En síntesis, no podemos estar aislados mucho tiempo. Necesitamos la sociedad. Pero aquí está la gran paradoja. Necesitamos de la sociedad, no podemos vivir sin la sociedad. Y al mismo tiempo necesitamos desarrollarnos solos. Necesitamos diferenciarnos también. Por lo tanto, tenemos que estudiar dos cosas. Primero, cómo vivimos en comunidad, cómo vivimos en sociedad. Y al mismo tiempo, cómo desarrollamos nuestras características personales. No somos todos iguales. Podríamos ser parecidos, pero no somos iguales. Ni siquiera dos hermanos gemelos son iguales. Cada cual tiene características diferentes, aspiraciones diferentes, gustos diferentes. Eh, Aunque genéticamente estemos moldeados con otro igual, hermanos gemelos, qué sé yo, pero la genética muestra que nosotros, aún pareciéndonos a otros, somos diferentes. Somos diferentes. Hay un desarrollo individual muy importante. Este desarrollo individual, entonces, nos hace pasibles a muchos desencuentros, a muchos problemas, porque si bien estamos en la sociedad, estamos en una familia, no podemos evitar algunos desencuentros, algunas dificultades,
algunas cosas que no quisiéramos pasar, ¿m? Porque la vida conlleva también problemas, pero lo mismo, esos problemas a veces los podemos superar solos y a veces en compañía de otros. Ahora, ¿cómo aparece el desarrollo individual? El desarrollo individual aparece con las etapas que vamos pasando. Empezamos en un mundo familiar. La primera etapa de nuestra vida es la familia. Y en la familia aprendemos a hablar, a caminar, a escuchar, a hacer un montón de cosas. Eh, Hay todo un desarrollo general del ser humano y ese desarrollo general muestra que necesitamos ser sociables, si no, no podríamos caminar, hablar, ni ver, ni nada. Entonces, el desarrollo individual muestra que nosotros necesitamos de otros. Cuando hemos desarrollado bastante bien la marcha, la vista, el oído, el lenguaje, aunque sea mínimo, vamos al jardín de infantes. En el jardín de infantes estamos con otros niños y los niños entre sí tienen que, eh, tienen que intercambiar sus primeras ideas, sus primeras emociones, desarrollan el lenguaje, porque de pronto algún chico dice algunas palabras que otro no sabía, aprende palabras. ¿Sí? Es muy común que en la etapa de jardín de infantes o de escuela primaria el chico venga a la casa y dice alguna palabra que a los padres les gusta o no les gusta y dicen, ¿dónde aprendiste esto? ¿Quién te enseñó? Entonces el chico dice, no, mi amigo dijo esto. Entonces si es una mala palabra, los padres se preocupan, dicen, no, no hay que decir eso, hijo. O si es algo interesante, dice, qué bien, es así. Ese aprendizaje mínimo de interacción, de lenguaje, las primeras emociones, pasa a convertirse ya en algo más social en la escuela primaria. En la escuela primaria se supone que vamos a aprender a leer. Ojo, en el jardín de infantes no es obligatorio aprender a leer. El jardín de infantes no es para aprender a leer ni para aprender matemáticas. Si un niño va a aprender todo eso, lo va a aprender en la escuela. Podría aprenderlo en el jardín de infantes, pero no es obligatorio. No es obligatorio en el jardín de infantes aprender lenguaje, ni matemáticas, ni idiomas. Lo importante en el jardín de infantes es desarrollar las posibilidades que uno tiene. Y eso tiene que ser visto por un psicólogo, por un neurólogo, que vean cómo desarrolla esas capacidades. El primer grado de escuela primaria, ese sí es fundamental. Ahí sí es obligatorio el aprendizaje de la lectura, la escritura, los números. Es importante un mayor manejo del cuerpo. Por eso en la escuela ya hay ejercicios físicos un poco obligatorios. Entonces ahí viene el desarrollo personal, un poco más preciso. Pero junto con el desarrollo personal aparece el desarrollo social. Ahí es donde cada uno aprende a solidarizarse con otros, aprender gracias a otros, o aprende también a pelear con otros, ¿no es cierto? Se puede aprender a pelear con otros. Ambos quieren una misma cosa. ¿Quién la va a tener? Hay que pelear. Hay que pelear cuando dos personas quieren la misma cosa. Eso ya aparece en el jardín de infantes. Porque si un niño está solo en su casa y tiene todos los juguetes para él, se acostumbra a tomar cualquier juguete. Cuando va al jardín de infantes, quiere tomar algo y resulta que eso también lo quiere otro. Hay las peleas. Por eso el jardín de infantes es muy lindo para
contrastar estas primeras actitudes. Pero en la escuela primaria hay que aprender más a compartir experiencias, horarios, obligaciones. Y ahí sí empieza el desarrollo intelectual obligado. Leer, escribir, aprender matemáticas. Todo eso empieza ahí. De una manera un poco obligatoria, sí, con castigos mínimos, digamos. Si no hay castigos, mejor, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, el aplazo ya es un castigo. Cuando uno habla de castigos, la gente supone los castigos corporales, no sé. Pero aplazar a alguien ya es un castigo, se siente como castigo, ¿no es cierto? El aplazo es un castigo. Entonces, de ahí toda la escuela primaria va a ser un aprendizaje de una base intelectual y afectiva importante. En la escuela secundaria ya el asunto no va a ser solamente afectivo, ya es uh, primariamente y un poco más intelectual. Ahí ya el desarrollo intelectual es más importante. Obviamente en la universidad el desarrollo intelectual es casi lo único importante. Lo que se le pide al sujeto ahí es aprender bien aquello para profesionalizarse. De manera que también en algunos casos hay un aprendizaje práctico, especialmente en carreras como medicina. Imagínense, un médico no puede estar solamente leyendo acerca de algo, tiene que practicarlo, tiene que hacer operaciones, tiene que hacer una serie de tareas que le van a enseñar cómo es el cuerpo humano y cómo hay que ser hábil para diferentes tipos de conocimientos, para en un último caso hacer una cirugía. Así que ahí en la universidad es la última parte del aprendizaje que ya es especializado. Es un aprendizaje que va hacia algo concreto. Ya no se aprenden muchas materias porque sí, sino que se aprenden materias porque van dirigidas a algo concreto. Y esa persona, cuando hace una carrera universitaria, aprende a ser útil a la sociedad. Hace una carrera para ser útil a la sociedad en algo. Hay muchas maneras de ser útil a la sociedad, no solamente en la universidad, ¿cierto? Un buen carpintero, un buen herrero, un buen pintor de, de, de paredes. Hay mucha gente que es muy útil porque tiene también oficios que son importantes. Sin esos oficios tampoco podríamos vivir la vida práctica de todos los días. Imagínense, cada vez que se hace un edificio nuevo, se necesitan toda clase de personas. Albañiles, vidrieros, personas que ponen el piso, eh, plomeros, personas que ponen todas las cañerías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas personas especializadas en trabajos prácticos que son necesarias para la construcción de un edificio. Por eso todos los gobiernos saben que la construcción es una manera de generar empleo y de generar riqueza porque mucha gente cobra para la parte que le toca a él de hacer el edificio. El que pone vidrios, el que pone baldosas, el que pone pintura, todos ellos están vendiendo productos que tienen para vender y el constructor compra todo eso, lo necesita para hacer su edificio. Una vez que ha hecho su edificio, lo vende y lo vende al precio que él considera justo. Él tiene que ganar más allá de la inversión que ha hecho. Ha pagado a vidrieros, a pintores, a todos, y bueno, necesita ganar. Pero lo interesante de esto es que ese edificio ha sido construido por muchas personas que tenían habilidades para algo específico. Habilidades para pintar, para poner baldosas, para poner el techo, ¿sí? Previamente, los albañiles, habilidades para poner los ladrillos con que se va a construir el muro, habilidades para tener uh, las partes que van a sostener el edificio, las columnas.
decir, hay personas que, aunque no hayan ido a la universidad, han aprendido oficios prácticos con los cuales se construyen las ciudades, se construye todo. Así que todos los seres humanos, a medida que crecen, se van a ir dedicando a cuestiones específicas. Pero esa dedicación a cuestiones específicas tiene que ir acompañada también por una socialización. Ahora bien, a medida que nos socializamos vamos encontrando cosas que a lo mejor de niños no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, que hay clases sociales. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos viendo cómo nuestros padres pertenecen a una clase social y nosotros, por ser hijos de nuestros padres, pertenecemos a esa misma clase social. ¿Se puede salir de esa clase social? Sí. Se puede bajar, subir, estacionarse. Si una persona tiene un papá albañil, pero tiene la posibilidad de ir al colegio y a la universidad, después va a ser profesional. Entonces a lo mejor sube un escalón en la consideración social. En lugar de clase baja o clase obrera va a ser clase media. Y si a la persona le interesa lo económico, es posible que sea clase alta, porque la diferenciación de clases tiene que ver con cuestiones económicas, básicamente. Eso lo veremos cuando veamos el capítulo sobre clases sociales. Entonces la persona ya adulta, ya formada, termina de formar su personalidad justamente en la situación en la que se encuentra. Si es obrero, o si es ingeniero, o licenciado, o doctor, o si simplemente es millonario porque le gustó hacer empresas, en cualquier situación que se encuentre, cuando es adulto, él va a ver al mundo de una manera determinada. Como nunca se termina de aprender, la persona adulta tiene que seguir aprendiendo cosas para mantenerse en su nivel. Por ejemplo, una persona es obrero, pero tiene que ir aprendiendo más cosas sobre aquello que hace para que no lo echen de su trabajo. Entonces, si hay nuevas máquinas, él tiene que aprender cómo trabajar con esas nuevas máquinas. Tiene que aprenderlo. Lo mismo el docente universitario tiene que estar leyendo permanentemente para estar avanzado en su materia, al tanto de las cosas que tiene que hacer. El profesional, aunque no enseña, aunque no esté en la universidad, el profesional tiene que leer, actualizarse en lo que hace para seguir siendo un buen profesional. Un buen ingeniero, un buen médico, tiene que estar leyendo permanentemente para ver qué avances hay en lo que él hace. Entonces, el hecho de que formemos parte de una sociedad es interesante porque hay estímulos muy lindos para todo lo que uno hace. Hay novedades. En el mundo en que vivimos nosotros, el mundo occidental, siempre hay novedades, ¿no es cierto? Siempre hay novedades. En el arte, en la industria, en el comercio o en la ciencia y en la tecnología. Siempre hay alguna novedad. Ahora, no significa que los seres humanos tengamos que esperar siempre novedades, pero en el mundo occidental en el que nos movemos, hace tiempo que siempre hay novedades. Por lo menos desde el siglo XIX hasta ahora, el mundo tiene cada vez más novedades. Hemos visto en Feno 2 cómo el uso de los celulares o de las computadoras implica, sin que mucha gente se dé cuenta, un avance extraordinario de la tecnología. El celular, la computadora, son un avance del, no sé, del 1000% con respecto a otras cuestiones que han quedado un poco estacionarias, como la evolución del auto, del avión, de los barcos. Eso no evolucionó mucho, porque no se puede evolucionar mucho más. No quieres un auto en el que vayas a 10.000 kilómetros por hora porque no hay dónde hacerlo.
¿Dónde manejarías un auto a 10.000 kilómetros por hora? No se puede, o sea, o a 100.000 kilómetros por hora. ¿Para qué? O sea, eso sería un viaje al espacio, digamos. Entonces, el límite de los autos y de los aviones es el límite que te impone la Tierra y la humanidad. En cambio, el límite de la comunicación es, es casi imponderable. No sabemos cuál es el límite todavía, porque se van haciendo celulares cada vez más perfectos. Y estos celulares son, ustedes saben, la, la evolución de las primeras grandes computadoras, que eran como casas. Han evolucionado hasta llegar al celular. Y en el celular tenemos todas las ventajas de la evolución tecnológica. Imagen, sonido, uh, cantidad de cosas en la memoria, ¿no es cierto? Infinitas posibilidades en una computadora manual como es el celular. Así que somos personas viviendo en un mundo que tiene novedades cada vez más interesantes. Por lo tanto, la evolución humana no termina nunca, porque hay personas que aprenden y producen cosas nuevas, y nosotros vamos aprendiendo a usar las cosas nuevas. Los otros tipos van aprendiendo a hacer cada vez más cosas nuevas. Así que hay un asunto bastante interesante en la cantidad de cosas que podemos ver, que podemos usar. La transformación del mundo es muy importante. Así que la socialización cambia. Un asunto era socializarse en la Edad Media, donde había pocas referencias de cambio, las cosas no cambiaban casi nunca. Entonces era fácil ser adulto en la Edad Media, porque no había mucha diferencia con nada. Eran sociedades estáticas. En cambio, ser adulto en el mundo actual lleva su dificultad. Lleva su dificultad porque hay que aprender muchas cuestiones a nivel tecnológico, cultural. Es un mundo cada vez más relacionado. Y esto de que es un mundo cada vez más relacionado tiene que ver con todo lo que vamos a ver en psicología social. Porque los valores, los patrones de valores van cambiando cada vez más. Por ejemplo, hace muchos años, eh, el valor que podíamos ver que podía servir, supongamos, fuera el de ser un buen médico. Pero en los años 40 o 50, ser médico significaba saber determinadas cosas que hoy en día parecen básicas. Y en cambio, en el día de hoy, ser médico implica, entre otras cosas, saber manejar una computadora, porque muchas cuestiones de actualización solamente aparecen en Internet, ¿no es cierto? No hay una actualización de las computadoras, no hay una actualización lenta, la actualización ahora es rápida, veloz. Por lo tanto, ser médico hoy en día es mucho más difícil que ser médico hace 40 años atrás. ¿Sí? El médico de hace 40 años atrás, el médico de hace 40 años atrás, no tenía tantas cosas como para necesitar instruirse. El médico de hoy en día tiene que estar permanentemente instruido, tiene que aprender todo lo que tiene que aprender sobre computadoras, sobre todo porque la información le va a llegar de otra manera. La actualización le va a llegar a través de a lo mejor un curso que viene por internet y él tiene que estudiar ese curso obligatoriamente. Entonces, el médico
es un profesional que tiene que estar muy vinculado, aunque sea a través del Internet, con otros médicos, con otros centros de investigación, para él actualizarse como médico. Entonces ya no es como antes que el médico se actualizaba con un libro que compraba apenas. Ahora la actualización es más veloz y la actualización tiene que ver mucho con el Internet. Entonces los médicos actuales tienen que ir aprendiendo muchas cosas, muchas cosas. Aparte de todo lo que han leído, que es muchísimo lo que tiene que leer un médico, y la parte práctica que tiene que aprender, es bueno para la mayoría de los médicos en América Latina viajar a otros lugares. Entonces, un buen perfeccionamiento en Estados Unidos, en Europa, es importante para un médico. Conozco muchos médicos del seguro que han estudiado en Rusia o han estudiado en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia o en Alemania. Entonces tienes que aprender idiomas. Por lo tanto, un médico tiene que aprender idiomas para especializarse y tiene que aprender a manejar la computadora para estar actualizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí la profesión de médico, por ejemplo, es una de las que yo veo más competitivas y más complejas, porque el ser médico, estudiar medicina es muy complejo, es cada vez más complejo porque cada vez se descubren más cosas. El médico tiene que estar atento a todos los nuevos descubrimientos, los nuevos aportes, ¿no es cierto? Los nuevos aportes. Entonces, esos aportes, de alguna manera, hace que nuestra socialización no termine nunca. Llamamos proceso de socialización al poder estar en sociedad. El niño aprende primero el lenguaje, aprende actitudes, aprende ejercicios, aprende formas de trato con una y otra persona. Después aprende intelectualmente en el colegio y después más en la universidad. Entonces, una cosa que nos diferencia actualmente a todos los seres humanos de otros seres humanos de otras épocas es que estamos cada vez más exigidos, cada vez hay más exigencia para poder integrarse al mundo. La socialización va cambiando también. El proceso de socialización es más complejo ahora que hace 1000 años atrás. ¿Somos los mismos seres humanos? Sí. No hemos cambiado mucho tal vez en la estructura del sistema nervioso, pero nuestro sistema nervioso tiene que estar atento a más estímulos que como nunca lo estuvieron en la Edad Media. Nosotros estamos en un mundo que nos están bombardeando con muchísimos estímulos. Tenemos que estar atentos a muchas cosas. Y los jóvenes de ahora, de alguna manera, se preparan a sí mismos, por eso yo no criticaría mucho esto, ¿no es cierto? Se preparan a sí mismos con el uso del celular. Yo no critico mucho el uso del celular, porque el joven, al manejar bien el celular, está haciendo dos cosas. Por una parte, se está integrando al conocimiento de la informática. Hay que hacer esto, 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 esto. En la medida que va aprendiendo el manejo del celular, se va poniendo al día en el manejo de la informática. Y por otra parte, si bien el joven lo que quiere es charlar con otros jóvenes, pero también a veces eh, examina el celular y empieza a hacer eh, variantes, empieza a ver esto y esto y esto y esto y esto y esto. Por supuesto que hay mucha pérdida de tiempo en esto, ¿no es cierto? Eh, si nos ponemos a ver el Face, vamos a ver artículos, noticias, cosas importantes, cosas no importantes, comentarios, diálogos. O sea, el Face es interesante porque hay de todo. Entonces uno se puede quedar horas ahí. Y uno además puede también escribir una opinión, escribirle a alguien, comentar cosas. Entonces uno puede quedarse ahí mucho tiempo. Entonces,
yo pienso como psicólogo que esto también le permite una cierta socialización actualizada a los jóvenes. Hay gente que está en contra del celular para los jóvenes, que les hace daño, bla, bla, bla. Lo que hace daño es apegarse mucho al celular y no ver personas. Hay que ver personas reales, hay que charlar con las personas reales, porque eso estimula el sistema nervioso. El sistema nervioso no se estimula, chicos, solamente viendo el celular. Se estimula viendo a personas reales. La interacción real con otras personas estimula el propio sistema nervioso. La interacción a través del celular no. El celular te presenta una imagen chata, falsa. Mi cara que están viendo hace que ustedes tengan una cierta idea de quién soy yo. Pero ustedes solamente pueden tener una idea real de quién soy yo si me ven en la realidad, no a través del celular. Yo no sé quién son ustedes, a menos que los conozca personalmente. Puedo tener una idea de sus caras, ¿sí? Su cuerpo si decidieran aparecer en forma total, pero no sé quiénes son. Uno sabe quién es el otro recién cuando lo conoce realmente, en la verdadera interacción. Y esa interacción no hay que perderla, chicos. Yo de vez en cuando, si bien por los asuntos de la pandemia, muchas personas de mi edad tienden a estar aisladas, porque hay una recomendación que las personas mayores se aíslen lo máximo posible, pero el aislamiento no puede ser total. Entonces, cada tanto salgo, voy a algún restaurante, voy a ver amigos, ¿no es cierto? Charlo un poco, porque no, el aislamiento total no es bueno tampoco. Eh, Incluso el aislamiento total, yo me di cuenta de esto hace poco, hace que uno, cuando sale, no esté atento a la realidad que lo rodea, porque la realidad que nos rodea está en tres dimensiones, no en dos. Entonces, si yo estoy todo el día con el celular, o con la computadora, o con el televisor, o con los libros, me estoy acostumbrando a dos dimensiones, pero el mundo real es de tres dimensiones, ¿sí? Entonces, cuando yo salgo a la calle, por ahí puede ser que me tropiece, que no entienda bien algunas distancias, no me voy a ubicar muy rápido, porque mi cerebro está acostumbrado a trabajar en dos dimensiones. Repito, el celular, la computadora, me pueden dar una ilusión de estar en tres dimensiones, pero no, estoy en dos dimensiones. Lo que veo es una imagen plana, ¿sí? No estoy en tres dimensiones. Entonces el celular, la computadora, la televisión o los libros me van a dar dos dimensiones. Si me acostumbro mucho a eso, salgo a la calle y voy a tener que tener cuidado, porque estoy saliendo a un mundo en tres dimensiones. Por eso no conviene aislarse mucho, porque uno pierde un poco la capacidad de entender el mundo tal cual es. Y no hay que aislarse mucho porque hay que ver a otras personas y tener una mayor eh, continuidad de relación con otras personas. La socialización lo pide. La socialización que yo tengo con otras personas es lo que hace que mis neuronas empiecen a funcionar mejor en la socialización. La socialización no solamente es buena porque nos permite dar, que se ha descubierto que la socialización es buena porque hace que nuestro sistema nervioso trabaje bien. No es solamente un problema social, es una cuestión neurológica. Neurológicamente estamos mejor cuando compartimos con otros. Así que la sociabilidad, la asociación de personas, el estar en el mundo asociado a alguien o a algo, es muy importante. Por lo tanto, nosotros estudiamos psicología social porque básicamente es importante la relación con otros. Y es importante que como psicólogos veamos si la relación con otros en un grupo es real,
es efectiva, es solidaria, creativa. Esas son las cosas que hay que ver en un grupo. Los psicólogos sociales examinamos mucho los grupos, eso se verá después. Y hay técnicas para ver cómo funcionan los grupos. Entonces, el estudio principal de la psicología social, uno, van a ser los grupos. Por supuesto, esos grupos están en sociedades. Así que vamos a estudiar lo que es clases sociales, vamos a estudiar lo que es influencias culturales. Entonces vamos a estudiar estas cuestiones globales, pero en último caso, las investigaciones que hace el psicólogo social es con grupos definidos. Porque lo que más vamos a tener nosotros, chicos, es el grupo. Nosotros no nos vinculamos con toda la sociedad, nos vinculamos con grupos. Aun cuando tengamos el celular a la mano, siempre vamos a tender a ser un grupo. Aún en la comunicación con celulares hay grupos. Hay grupos literarios, grupos de cine, grupos de música. Entonces uno se asocia a un grupo que a uno le gusta, porque es un grupo en el cual se comparten películas o músicas o experiencias de lo que le interesa a ese grupo. Un grupo que sigue la trayectoria de tal escritor o de tal actor de cine o de tal músico, de tal artista. Entonces, aunque hayan millones de personas en el mundo, pero nosotros nos asociamos con grupos, no nos asociamos con los millones de personas que hay en el mundo. No podríamos conocerlas tampoco. ¿Cómo conocería yo a 3.000 millones de personas? No puedo, no me alcanza la vida. Pero sí me puedo comunicar con unas 100, 200 personas máximo, digamos, tampoco más, a través de diferentes grupos. Cuando nosotros venimos a la universidad, decimos, bueno, voy a la universidad y estoy socializado con toda la Universidad de San Simón. Mentira. Yo estoy socializado solamente con mis compañeros de curso, para empezar. Entonces estoy compartiendo con los compañeros del curso de psicología social, de cuarto semestre, ¿no es cierto? O en tercer semestre. Entonces estoy compartiendo con compañeros específicos. Puedo tener amigos en otras carreras, puedo tener amigos en otras facultades, pero en total podré tener unos 100 amigos a los que más o menos los detecto bien. Ya más de ahí, como que puedes tener muchos amigos, puedes tener 500 amigos, pero hay un grupo más específico donde tienes relaciones más frecuentes. ¿Sí? Evidentemente, a través de la vida uno puede relacionarse con muchísimas personas, pero no estás en relación permanente con esas muchísimas personas. Tu relación es con unas pocas personas, porque esas personas comparten contigo porque son vecinos o porque están no solamente en la misma universidad, sino en el mismo grupo de estudio, ¿no es cierto? O porque son personas de tu barrio o con tus parientes, tus amigos íntimos. Entonces siempre hay un grupo, nos desarrollamos dentro de un grupo. Podemos tener muchos amigos, algunos se van, vienen otros nuevos. ¿Sí? Tus mismos parientes a lo mejor viajan. Entonces, supongamos que tú mismo viajes, haces un viaje por varios países y te haces amigos en varios países. Y tal vez algunos de esos amigos se conectan contigo después por internet y tienes una charla con amigos que hiciste en Francia, en Estados Unidos, qué sé yo. Pero no estás conectado con todos los habitantes de Francia o todos los habitantes de Estados Unidos, eso no tiene sentido. Te conectas con aquellas personas que conociste y dentro de las que conociste te conectas con aquellas personas con las que tuviste un vínculo positivo, un vínculo amistoso, un vínculo simpático. Con esas personas te conectas. Vamos eligiendo nosotros a través de la vida con qué grupos queremos estar, con qué personas queremos estar.
No estamos con todas las personas siempre. Estamos en algunos momentos con las personas que nos interesa estar. No puedes estar siempre presente con, tienes 1000 amigos, pero no puedes dialogar todos los días con los 1000 amigos, eso es imposible. Entonces, aunque tengamos internet, aunque tengamos el celular, aunque tengamos más posibilidades que antes de comunicarnos, pero siempre hay un número sostenido de personas con las que te comunicas. A lo mejor hay muchas personas que te sigan. Digamos que tú logras hacer un sitio al que muchas personas lo siguen. A lo mejor te siguen 1000 personas, pero no conoces a las 1000 personas. Sabes que te siguen 1000 personas. Te encuentras orgulloso de que varias personas te sigan. O a lo mejor te haces muy popular o muy famoso por algo y a lo mejor te sigue 1 millón de personas. Pero no las conoces al 1 millón de personas. Te dice la máquina que hay 1 millón de personas que te siguen. Qué bien, pero no las conoces a todas. Un artista de cine o un artista de música puede saber, antes incluso, antes de que hubiera internet, puede saber por los datos que le dan de que hay miles de personas que siguen su música. Mira, hemos vendido 1 millón de discos tuyos de la última grabación que hicimos. Entonces hay 1 millón de personas que han comprado tus discos y dices, caramba, qué bien. Pero no conoces al 1 millón de personas. Te pueden escribir cartas, estamos hablando de antes del internet. Te pueden escribir cartas, puedes conocerlos cuando vas a, a un lugar a hacer un concierto. Entonces, puedes ver a las personas que te aplauden, pero no puedes tener un contacto permanente con todos. El ser humano tiene contacto permanente con unas pocas personas que están en su entorno. ¿Sí? Eh, por lo tanto, dos cosas tenemos que sacar de conclusión de acá. Una, que no podemos dejar de ser sociables en el sentido de que necesitamos de la sociedad. Necesitamos asociarnos a otros para seguir perfeccionándonos como seres humanos. Sin otros seres humanos no podríamos avanzar, no podríamos evolucionar. Nos ayudamos entre todos a evolucionar. Así que la sociabilidad es importante y es inevitable. Pero, por otro lado, imaginariamente nosotros nos socializamos con todo el mundo, ¿sí? Y está muy bien. Pensar en todo el mundo, pensar en que pertenecemos a un mundo, está bien. Y eso cada vez es más posible por todos los medios de comunicación, la televisión, el cine. Ya tenemos una idea de que pertenecemos a un mundo X, a nivel cultural, social, pero no podemos caer en el error de que estamos permanentemente comunicados con todo el mundo, no es así. Nos comunicamos específicamente con las personas que tenemos alrededor. Yo voy al cine, veo una película, o veo una película por internet, o como sea, y me impactan los actores, las actuaciones, el guión, todo. Y yo puedo charlar con otras personas. Qué interesante este artista, ¿no es cierto? Cómo este tipo ha podido construir un personaje, ¿sí? Cómo Al Pacino logra introducir el personaje del Padrino de manera progresiva, desde que es jovencito hasta que él se asume como padrino y finalmente es el que dirige a toda su familia. Incluso tiene que matar a su propio hermano para sostener a su propia familia, porque su hermano es un tonto que los pone permanentemente en peligro. Entonces uno va viendo las facciones del personaje, cómo cada vez es más serio, cómo cada vez es más pensativo, cómo cada vez es más un poquito amargado incluso. Entonces se le da vida a ese personaje. Y podemos hablar de todo esto. Es un personaje, tú no puedes conocer al Padrino porque es un personaje. Y tampoco conoces a Al Pacino, a menos que tengas la posibilidad de ir a Estados Unidos. Al Pacino también trabaja en teatro. Entonces, si vas a Estados Unidos y tienes la suerte de ver a Al Pacino en teatro, ahí puedes decir, yo lo conozco más
de cerca, personalmente, Al Pacino, porque lo he visto a él en teatro. Sé más o menos cuánto mide, cómo es, cómo son sus gestos vistos más de cerca. ¿Sí? Y en una de esas, si tuvieras mucha suerte, por algún motivo X, a lo mejor puedes ir a una cena o puedes ir a algún lugar y tener la posibilidad de dialogar un poco con Al Pacino. Podrías llegar a tener esa suerte, digamos, de agarrar a este gran actor y dialogar con él. Qué bien, esa suerte. Pero no creo que tengas esa misma suerte para dialogar con todos los actores de Hollywood, a menos que tú seas un actor de Hollywood, o a menos que tú trabajes en Hollywood como fotógrafo, como sonidista, como algo. Si formas parte del mundo de Hollywood y estás ahí todos los días, sí, ahí puedes conocer a más actores famosos. No serás amigo de ellos, pero los conoces o tal vez los puedes saludar. Entonces, la interacción con otros teóricamente es posible. Teóricamente es posible tener interacción con todo el mundo, pero en la práctica, vas a tener interacción con algunas personas y una interacción indirecta con otras personas a las cuales las vas a ver en televisión, en cine. Entonces, yo le digo a otra persona, ¿usted ha visto Al Pacino en alguna película? Sí, he visto varias películas. ¿Y qué le parece? Bla, bla. Y nos ponemos a hablar de ese actor. Lo hemos visto en películas. Entonces, podemos charlar de ese actor a través de las películas que hemos visto de él. No podemos hablar de un conocimiento directo de Al Pacino. No hemos dialogado con él personalmente, pero hemos visto sus películas y podemos juzgarlo como actor, ¿no es cierto? Como actor lo juzgamos. Eh, entonces, hay muchas formas de relacionarse con el resto del mundo. No siempre será de manera personal directa, pero siempre, siempre estamos relacionados con todo el mundo, directa o indirectamente. Y eso nos hace seres humanos. Entonces, hoy en día la posibilidad de relacionarse es mayor porque un niño pequeño puede tener acceso a un celular. Y el niño va aprendiendo rápidamente interacciones que no teníamos nosotros antes. Cuando ustedes vean, muchachos, creo que deben haber visto alguna vez en su celular, dicen, éramos más felices antes, así éramos antes. Entonces vas a ver chicos que corren con un carrito de madera y se hacen tiras por ahí, o juegan con bolos, con trompos, con voladores, que en Argentina le decimos barriletes, eh, con figuritas. Había muchas formas más casi naturales, digamos, de divertirse los chicos. Entonces se dice, qué lindo eran esos tiempos. Eran tiempos mejores, más simples, más vitales. Los chicos estaban más en contacto con la naturaleza. Había más contacto chicos con chicos, más contacto personal. Sí, era muy lindo, pero éramos bastante idiotas y bastante inocentes. Un mundo casi salvaje. En cambio, los chicos de ahora, a través del celular, si son inteligentes y si tienen padres inteligentes y si tienen amigos inteligentes y no pelotudos como muchos que yo conozco, eh, entonces esos chicos pueden aprender muchísimo más que lo que aprendíamos nosotros cuando yo era chico. ¿Sí? Hemos tenido un mundo feliz, sí, un mundo feliz, relativamente feliz, pero muy primitivo. ¿No? El juego del fútbol, por ejemplo, es un juego bastante de pitecántropos, digamos, ¿no es cierto? Es un juego idiota, pero muchos juegos son idiotas, pero
Es un juego que atrae y uno puede identificarse con la destreza de algún jugador conocido, ¿no es cierto? Si somos partidarios de Messi, digamos, como yo como argentino, a lo mejor uno lo ve a Messi y uno sin querer se sitúa en el cuerpo de Messi, ¿sí? Uno se identifica. Y cuando Messi hace un gol, estamos tan contentos como si lo hubiéramos hecho nosotros, por identificación. Y eso es lo que produce el cine, la televisión, produce una identificación con otros. Esto puede producir un aprendizaje muy interesante, pero también puede producir distorsiones en las que uno cree que es aquello que no es, con lo cual habría que tener cuidado, por supuesto. Eh, pero no sé si todos los deportes que conocemos ahora permanecerán, porque son deportes naturales, digamos, donde hay tipos que le pegan una pelota y se pegan entre sí también. Por ejemplo, un deporte que podría desaparecer ya mismo y que no causaría daño es el boxeo. Todos los boxeadores terminan mal, todos tienen lesiones cerebrales. Casi no hay ningún boxeador que no tenga lesiones cerebrales. El cerebro no puede recibir tantos impactos sin fregarse. Realmente el boxeo como deporte es de la edad de piedra, ¿no es cierto? Es una actitud así totalmente de pitecántropos, de hombres de las cavernas. No es un deporte, es una barbaridad. Por ejemplo, el juego de fútbol norteamericano ya han pedido varias veces que se suspenda, que ya no haya más. Pero los tipos que están en el comercio del fútbol no quieren que eso termine, porque les produce mucho dinero. Pero hay mucha gente, muchos jugadores, que terminan con su cerebro mal, porque la forma de comenzar el juego, si ustedes han visto, se ponen los equipos frente a frente, con la cabeza así inclinada, y chocan entre ellos. Estos no quieren que el otro pase, y este tampoco quiere que el otro pase. Ellos están pensando que un compañero de ellos tiene que lanzar la pelota y otro tiene que seguir para agarrar la pelota. Pero ese primer choque es terrible. Y otros choques que se dan durante el partido. Y muchos son choques con la cabeza, por eso tienen ellos como una especie de casco ahí. Pero aún así, los golpes que se dan son muy, muy fuertes. Y la mayoría de los tipos que juegan fútbol en Estados Unidos terminan con problemas cerebrales muy graves y terminan su vida de manera muy penosa. Y ya se ha solicitado que la terminen con ese juego. No lo hacen. Entonces, el box, el fútbol americano, ¿sí? son, no son deportes propiamente dichos porque son demasiado peligrosos. El deporte debería ser algo interesante, activo, pero no necesariamente peligroso, no debería ser peligroso. Pero el box, no solamente el box este, con guantes, sino que hay box a puñete limpio, que implican también puntapiés, de todo. Ese box que se practica ahora es muy malo y causa muertes más seguidos de lo que causaba el box tradicional. Entonces, la pregunta es, ¿estamos locos todos? ¿Qué pasó? ¿No era que íbamos avanzando como sociedad hacia una sociedad cada vez mejor? ¿Estamos avanzando como sociedad o no?
En Feno 2 yo les digo que estamos avanzando como sociedad. En psicología social les digo, no sé si estamos avanzando. A lo mejor no. A lo mejor todavía somos bastante primitivos. A lo mejor todavía somos un poco de la edad de piedra, digamos, en algunas cosas. No sé si estamos avanzando. Mientras haya box, mientras haya juegos muy peligrosos, mientras hayan cosas como hay en España, por ejemplo, no sé si todavía continúan. Hay un día específico donde por una calle sueltan los toros y van un montón de toros de ahí. Y hay españoles, porque son bien pelotudos los españoles, hay españoles que esperan eso para correr delante de los toros, a ver si el toro lo agarra o no lo agarra. Y por supuesto los toros agarran a muchos tipos y los hacen bolsa. Contentos los idiotas como que el toro los agarró. No sé. Eh, en Argentina yo viví en un lugar que se llama Mendoza. Mi papá durante un tiempo tuvo un terreno, una finca en el campo. Y al lado nuestro habían una familia que también tenía la finca. Ellos eran descendientes de españoles y habían unos 4 o 5 hermanos y tenían todo el aspecto de campesinos españoles. En Argentina tenemos estereotipos, ¿no? Pensamos que los campesinos españoles son burros, son tontos. Y estos tipos parecían más o menos así. Y nos enteramos por ellos mismos de que en invierno, en Mendoza los inviernos son crudísimos, ¿sí? Y en el campo, que es tierra húmeda permanentemente, es 7, 8, 10 grados bajo cero. Es muy, muy frío. Y esta gente tenían un camión y una cuestión chistosa para ellos, una cuestión cómica, era que en invierno se colocaban uno y otro a cada lado del camión, se colgaban del camión, ponían el pie un poco en las plataformas que era para subir a la cabina y se agarraban del camión. Y el camión andaba en un frío espantoso. El asunto era ver quién aguantaba más el frío mientras el camión andaba. El que no aguantaba más el frío se caía porque se le congelaban las manos y ya no podía sostenerse. Y se caía del camión. Se podrían haber matado. Entonces gana el otro, que siguió agarrándose. Y van y lo buscan al otro y lo meten en el camión. Y se ríen todos. Todos se reían. Juá, juá, qué gracioso. Ese tipo se congeló y por eso se cayó del camión. Yo digo, bueno, hay gente para todo, ¿no? Eh, no me parece gracioso, me parece peligrosísimo. Pero para ellos era gracioso, era un juego que hacían. Entonces uno puede entender cómo en España todavía ah, el hecho de estar en la plaza de toros y que hay el torero que lo ubica al toro y él trata de torear al toro, es decir, él trata de clavarle algunas dagas o fichas al toro. El toro tiene que morir. A veces muere, si no es bueno, a veces muere el torero, que me parece bien, me parece justo. Si el torero quiere matar al toro, que el toro lo mate a él, me parece de justicia, digamos. Está bien. Y a los españoles también les parece bien. A ver quién gana, el torero o el toro. Y eso es un espectáculo. Alguien tiene que morir, o el torero o el toro. O lo matan al toro,
o el toro lo mata al torero. Eso es, para mí, un recuerdo de tiempos muy pasados de España o de Roma o de lugares donde habían juegos raros de otras civilizaciones. Pero en la actualidad, con los valores que nosotros tenemos actualmente, hay muchas cosas que están por demás, digamos. Pero son culturas diferentes. Los valores culturales que tenemos, ¿qué significan? La forma en que una sociedad se ha creado y las cosas que esa sociedad ha inventado para sí misma. Entonces nosotros, chicos, nacemos en una cultura además. Cuando hablemos de socialización, tenemos que pensar que nos socializamos en una cultura específica. Ustedes, a lo mejor muchos de ustedes se han socializado en una cultura boliviana. Yo me he socializado en una cultura argentina. Otro se habrá socializado en una cultura chilena. Otro en una cultura española. Porque yo he conocido acá, cuando yo entré a estudiar psicología, habían muchos profesores de varios países. Yo pude estudiar psicología con un español, Sánchez Parga, que era filósofo, con un colombiano que estaba en psicología evolutiva, con un chileno, no Juan Arau, que lo conocí mucho después, sino otro chileno, que se llamaba Edgardo Riveros, que fue el primero que dio fenomenología. Eh, Conocía mucha gente de otros lugares que estaban como profesores aquí en San Simón. Y en la Argentina, por supuesto, he conocido muchísima gente de otros lugares porque Argentina es un país de inmigrantes. ¿Sí? Los papás de un amigo mío que es judío, que todavía es mi amigo, yo conocí a sus papás habían venido de Rusia y nos contaban cuando era chico cómo era Rusia, qué juegos tenían, bla, bla, bla. También me juntaba con otros amigos cuyos padres eran árabes y escuchaba yo, o sea, de chico he estado escuchando relatos de gente que había venido de algún lugar árabe, ¿sí? Por ejemplo, una señora que de niña había vivido en un lugar árabe y alguna vez nos prestó un disco con unas canciones árabes, himnos y cuestiones, que yo me aprendí de memoria una de esas canciones. Este, esta señora venía del Líbano. Ellos eran árabes cristianos, no eran árabes musulmanes. Y me contaba cómo era la vida en el Líbano. Otras personas me han contado la vida en Turquía, la vida en Rusia, la vida en Italia, la vida en España. Tengo una abuela española, un abuelo italiano, abuelos criollos, un abuelo español. Entonces, uno va aprendiendo cuestiones culturales porque te las cuentan o porque las ves. Y así se va formando uno. ¿Para qué sirve la sociedad? Para que uno evolucione con un sentimiento a la vez individual y social. La forma en que yo me he criado y la forma en que yo he asumido las cosas es general y es individual. Es general porque yo he usado todas las cosas que todos usamos. La vista, el oído, el olfato, la voz, ¿no es cierto? Todo lo que tengo como ser humano para captar una cultura lo he utilizado y me he formado culturalmente. Y sin embargo, aquí es lo misterioso y lo interesante, yo tengo algo de toda la gente que me ha enseñado algo. Soy un ser humano igual que cualquier otro, pero al mismo tiempo no soy un ser humano igual que todos. Yo he tenido mi personalidad. Cada uno de ustedes, los que me están escuchando, cada uno de ustedes tienen su personalidad y la van haciendo cada vez más específica. Cuando niños o cuando jovencitos,
A lo mejor hablamos como todo el mundo y podemos tener todavía algunas cuestiones no muy específicas, pero justamente en la adolescencia se va formando ya definitivamente el ser específico que uno va a ser. Por lo tanto, lo interesante y lo misterioso de la psicología social es ver cómo todos pertenecemos a una sociedad. Somos seres sociales. No podríamos ser seres aislados porque, les repito, una persona aislada puede sufrir problemas muy graves a nivel psíquico. El aislamiento te produce desorientación psíquica. Entonces, todos los seres humanos necesitamos asociarnos, necesitamos participar de la humanidad, de la sociedad, pero al mismo tiempo, ningún ser humano es igual a otro. Por eso es la bronca que yo tengo que todavía existen, por ejemplo, partidos políticos o religiones que hacen que muchas personas se parezcan o que quieran parecerse. ¿Sí? Somos todos peronistas, pensamos igual, qué macana. Deberías pensar por ti mismo, estúpido, no, no deberías pensar igual que los demás. Somos todos de tal religión X y pensamos igual todos. Y estoy contento de pensar igual que los otros. No, idiota, no tendrías que estar contento, tú tendrías que tener tu propio pensamiento. Puedes conectarte con otros en una idea general, digamos, pero tú tienes que pensar por ti mismo. No puedes pensar igual que los otros. Es una tontería. Entonces, el misterio de la psicología es cómo somos sociales y cómo somos individuos al mismo tiempo. No podemos dejar de ser sociales. En algo nos tenemos que parecer. Debemos tener algunos valores comunes, por supuesto. Si no, la sociabilidad sería imposible. El vivir en sociedad sería imposible. Por lo tanto, sí es importante obtener algunos valores comunes. Valores de nacionalidad, de cultura. Está bien, participamos de valores comunes. Pero al mismo tiempo, cada ser humano debe ser cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene el derecho, y un poco viene siendo casi natural, el desarrollar su propia personalidad dentro de un esquema de cultura general que nos asemeja, no nos iguala, nos asemeja. ¿Sí? Sería estúpido tener una sociedad donde todos fuéramos exactamente iguales, pensáramos exactamente igual, habláramos exactamente igual. Es una tontería. Hay pautas, por supuesto. Hay pautas. En Argentina, por ejemplo, antes, cada provincia argentina, les recuerdo que allá en la Argentina el país se divide en provincias y cada provincia se divide al interior en departamentos, al revés que acá. En Bolivia el país se divide en departamentos y dentro de cada departamento hay provincias. En Argentina hay provincias donde las personas hablaban de una manera específica. Los cordobeses hablaban con un cantito, los tucumanos también, los, los que vivían en Corrientes, por ejemplo, tenían otra manera de hablar, porque están más cerca de los paraguayos. Los mendocinos teníamos, ya no tenemos otra manera de hablar. Pero la televisión, que venía de Buenos Aires, ha hecho que la mayoría de las personas argentinas hablen igual que los porteños, que la gente de Buenos Aires. Eso, por ejemplo, es una cuestión social que se ha estudiado, la importancia de la radio y de la televisión en la conducta social. En cambio, eso les ha servido en Italia. En Italia hay un montón de dialectos. Entonces, para un presidente es importante que haya un solo idioma oficial para que todo el mundo lo entienda. Entonces, allá se ha especificado el italiano que se habla en Roma, y ese italiano, a través de la televisión y de la radio, se ha hecho ya el idioma oficial de todos. Así que todos han aprendido a hablar más o menos el mismo idioma italiano en toda Italia. Esto es muy importante porque
Si el presidente tiene que, o el primer ministro tiene que dar un mensaje, todos tienen que poder escucharlo y saber qué está pidiendo la primera autoridad del país, ¿no es cierto? En Argentina aparentemente no tenemos problemas. Todo el mundo habla español, que ya le llamamos castellano. Me enseñaron a mí en la Argentina que hay que decir castellano, no español, porque el español que hablamos es el español de Castilla. Pero dentro de España, que España es un país grande, hay diferentes idiomas, no solamente variantes, sino idiomas diferentes. Entonces, habría que respetar cada uno de esos idiomas o cada una de esas variantes y no decir que estamos hablando español, porque ¿qué es el idioma español? No hay un idioma español. Hay un idioma castellano que por razones políticas ha influido en toda España, ¿sí? Porque venía de un lugar donde los reyes de España impusieron ese idioma. Castilla la Vieja, Castilla la Nueva. Eh, pero existen otras formas de hablar. El catalán, por ejemplo, el gallego, el euskera. Hay otras variantes. Y esas variantes en algunos casos son como idiomas aparte. El euskera, el idioma de los vascos, por ejemplo, es un idioma muy raro. No tiene nada que ver con el castellano. Entonces, este asunto de los idiomas, por ejemplo, es muy interesante. El idioma define una cultura, una forma de ver la realidad, ¿sí? Entonces, esa forma de ver la realidad está asociada a muchas cosas, figuras, formas de hablar, formas de actuar. De manera que la formación de un país es bastante artificial, pero funciona para homogeneizar algunas cuestiones. Entonces, por favor, los 4 primeros capítulos del libro tienen que estar leyendo para la próxima clase. ¿Listo? Gracias, chicos, nos vamos. Chao, chao.